Pues hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Hoy estamos en una entrevista más de esta sección de cómo educa una mujer, donde estaré reconociendo cada una de las intervenciones, participaciones de grandes docentes de la zona sur del estado de Veracruz. Y hoy me encuentro con una de ellas. Ella es Paula de Jesús Bulvarela y hoy va a platicar con nosotros acerca de cómo educa una mujer, su perspectiva, su visión, sus experiencias, y esto nos va a permitir retroalimentar una perspectiva global en la cual posteriormente tendremos la oportunidad de presentarlas y de antemano también presentar a todas ellas juntas para que podamos intercambiar puntos de vista, experiencias y opiniones. Pues te doy la bienvenida y te digo, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta para esta entrevista. Te agradezco mucho. En mi vida pues ha sido parte de mi formación, el conocerte me ha permitido también ver la trayectoria, ¿no?, que has recorrido y todo lo que has logrado. Es una inspiración. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente por esta oportunidad. Mi nombre es Paula de Jesús Pulvarela Sánchez, soy maestra de primaria. Actualmente estoy trabajando en la comunidad de Aguapinole, una comunidad de aquí de Acayucan. Entonces, pues para empezar, si nos puedes decir y les puedes decir a las personas cuál es tu formación profesional y por qué te decidiste por ella. Bueno, pues mi formación profesional es la licenciatura en pedagogía. Y bueno, ahorita estoy cursando una maestría en educación básica. Ya estoy a unos pasos de titularme. Y me decidí por esta profesión porque desde muy pequeña tenía ese sueño de ser maestra y además de querer también tener un estilo de vida diferente al que tenía pues en ese tiempo. Entonces, cuando llegan los maestros de la Universidad de Acayucan dando publicidad a la comunidad en la que yo estaba viviendo y estudiaba en el TEBA, ofertaban las licenciaturas, en este caso Derecho, Pedagogía, entre otras. Pero un día por cierta razón, pues no fui a la escuela, pero mis compañeros ya sabían que yo quería estudiar para maestra. La verdad es que yo tenía muy poca información. Yo no sabía que se podía hacer un examen en otra escuela, yo no sabía que había otras oportunidades, pero yo lo único que quería y que yo ya había decidido es que yo quería ser maestra. Entonces, tanto era, a lo mejor lo decía yo mucho o lo mencionaba cada rato porque todos mis compañeros sabían que yo quería ser maestra. Entonces, al día siguiente que llego a la escuela, pues me pasan esa información y pues fue mi oportunidad, la UDA, la Universidad de Acayucan, en donde yo inicié esta carrera, esta profesión, porque ahí nada más me daban así como que pautas o una información muy breve. No, pues estudia pedagogía porque esto tiene relación con ser maestra. Entonces, pues yo dije, pues voy a tomar esta oportunidad y fue como yo inicié y pues tuve que tomar decisiones que eran así como una incertidumbre, pero yo sabía que iba o que tenía un fin. Ok. Bueno, nos queda claro que desde muy chica tenías comprendido la decisión de ser docente. En este caso, ya después de esta formación o durante tu formación profesional, la pregunta sería, pues, ¿cuándo ya te decides y dónde te dieron la primera oportunidad? Bueno, como lo menciono en la primera respuesta, desde muy pequeña yo soñé con ser maestra. Entonces, desde que terminé el TEBA, yo ya tenía esa idea que lo que yo quería estudiar era esta profesión. Entonces, cuando llegan los de la publicidad, inmediatamente yo hablo con mi mamá y le digo que quiero estudiar y ya ella me apoya y me mandó a estudiar aquí en Acayuca
y me buscó también un lugar donde quedarme. Me quedaba toda la semana, era escolarizado, y pues me mandaba también para mis gastos, mi comida, para mis trabajos, etcétera, ¿no? Pero desde ese momento que ellos llegaron, fíjate que ahorita que me estás haciendo, pues, esa pregunta, estoy analizando que desde ese momento que llegó esa oportunidad, yo dije, esta oportunidad la tengo que tomar, y fue así que sucedió, ¿no? Entonces, desde ahí, ya en el TEBA, aunque yo traía ya desde la primaria, yo ya traía arrastrando esa idea, pues se concreta ahí ese punto medular, aunque desconocía muchas cosas, ¿no? ¿Y dónde me dieron mi primera oportunidad? Pues ahí mismo, en la universidad, contaba con una escuela, la primaria hispanoamericano UDI, Okay. y Universidad de Infantes de Villaoluta del 2006 al 2007, ahí tenían el nivel preescolar. Entonces me dan esa oportunidad de trabajar en primer grado. ¿Y cómo fue el día previo a ese primer día de clases ya, para ti Bueno, oficial como maestra? todavía lo recuerdo y fue de mucha improvisación. Me da pena decirlo, pero la verdad fue así porque, pues yo recuerdo que había una compañera que cubría primer grado y y ella, o sea, aunque fue de improvisación, me dice, es que tú tienes el don para enseñar, porque ese día que la maestra me presentó como maestra titular de primer grado, los niños inmediatamente se identificaron conmigo, y de las actividades que les puse fueron canciones, les conté un cuento, platiqué con ellos, pero era una actividad sobre otra porque eran niños pequeños y yo les preguntaba cómo se sentían, sus gustos, y aunque ellos estaban chiquitos, me contaban, ¿no? Entonces mi compañera así me dijo, me acuerdo lo que me dijo, dice, es que tú tienes el don para enseñar. Entonces, ya después de esas clases, pues, pues tuve que retomar y plantear mis actividades, conocer al grupo, planeé actividades de juegos, canciones, cuentos, además, sobre todo que hablaran cosas del comportamiento, porque era así como que formar a esos pequeñitos. También, pues ya en ese entonces ya tenía a mi hija y había niños que todavía tenían pañal, entonces pues eso se me facilitaba. Y pues también aprendí a platicar con los padres, a convencerlos, pues, oye, hay que quitar el pañal al niño, es un proceso, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa también que recuerdo mucho fue cuando la directora me dijo que tenía que realizar un diario de clases, pero pues yo no sabía que era en sí un diario de clases. De hecho, en ese tiempo se trabajaba el programa de estudio del PEP, pero pues yo no tenía idea de qué cosa estaba haciendo. Simplemente en ese momento yo improvisé y ya después poquito a poquito me puse a investigar. Ah, bueno, pues aquí se anotan las observaciones, cómo van aprendiendo los alumnos. Realmente fui experimentando esa sensación de escribir historias de los alumnos y conocer sus necesidades, y que también pues era una forma de, de poder ir observando cómo avanzaban los niños, algo que realmente fue para mí todo nuevo. No era lo mismo que en la escuela y ya en la práctica no era lo mismo. Ok, bueno, ya nos comentaste pues, cómo fue parte de ese, inclusive ese primer día que estuviste frente al grupo y todo esto. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que hiciste ya después de tu primer ciclo, de esta primera oportunidad, digamos, hasta que haya culminado el ciclo para ti como docente? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Qué es lo primero que tú hiciste después de esta experiencia? Bueno, esta experiencia, fue un camino muy difícil porque yo creo que no tuve la orientación para continuar en el ambiente de la docencia por un largo periodo. Aunque estuve trabajando como maestra sombra, guiaba a niños, estaba en las escuelas, daba clases de regularización, pero no era suficiente. O sea, te estoy hablando de un periodo de cuando egresé,
O sea, yo tenía esa necesidad de trabajar en este ámbito, pero pues no se me dio esa oportunidad o no supe, no pude guiarme o involucrarme más allá, porque en ese tiempo pues ya tenía una niña de 1 año y tenía muchas necesidades económicas, o sea, mis exigencias se volvieron más. Entonces, pues yo siempre creo que no he estado sola y que he tenido una capacidad para resolver las cosas. Entonces, en ese tiempo que estaba yo casada, puse un negocio de invitaciones, animaba fiestas, yo siempre tenía que ver algo con algo social o con los niños. Y entre otras formas de subsistir el día a día. Estoy hablando de unos buenos años que son desde el 2006 al 2014. Ya después, en el 2015, el director de la UDA hizo una obra de caridad conmigo y también yo creo que una de mis inseguridades era que no tenía mis documentos. Entonces, él me otorga mis documentos y esto me da la seguridad para irme a Jalapa, para tocar puertas. Yo solita ya toqué puertas y fue que empecé a cubrir mis primeros interinatos. A partir del 2015 también comienzo con un proyecto, 2013, esto fue antes, con un proyecto de Fernanda. Esta experiencia me dio la oportunidad de conocer a, a una licenciada en educación especial, la maestra Libertad, y es ahí que esta persona se vuelve una inspiración, se vuelve un ejemplo para mí. Ella creyó en mí, vio algo que yo esa luz o ese sueño de alguna manera lo había dejado a un lado. Entonces sentí como ese aliento, esa motivación, más de tener una plaza, era el estudiar, el empaparme, el conocer esos procesos de lectoescritura, el comprender qué es la pedagogía, cómo se aplica, cuáles son los procesos, todos esos términos, en sí conocer el programa de estudio. Ella de alguna manera me dio esas herramientas o me brindó esa capacidad de decir, me tengo que seguir preparando. Entonces, tomé un diplomado en ese tiempo de preescolar, después tomé un diplomado en primaria, después tomaba cursos, talleres de educación especial y ya no lo dejé, ya no lo solté y que me animo en el 2017 me animé a hacer mi examen profesional. Para esto, pues estuve también cubriendo interinatos. Ya no lo dejé a partir del 2013, ya no dejé de estar interactuando en el mundo de la docencia. Entonces, es ahí que me empiezo a empapar muchísimo, muchísimo pues, de conocimiento, que hasta la fecha tengo todavía mis dudas y siempre trato de buscar un curso, un taller, informarme para poder hacer bien mi trabajo. Ok, perfecto. Bueno, de toda esta experiencia, este bagaje que fuiste adquiriendo, hoy en tu presente, en tu 2021, digamos 2020, ¿qué didáctica es la que trabajas? ¿Cómo te reconoces como docente? ¿Cuál es tu didáctica que empleas? Bueno, yo he leído, me gusta mucho leer nuestro programa, ahorita el de aprendizajes claves, que es el actual, el anterior, el del 2011, y pues yo creo que entre todos esos, esa información, toda esa literatura, me gusta la didáctica integradora, o sea, que se centra tanto la atención en el docente como en el alumno. Entonces, de esa manera es como me he formado, me he dirigido mucho en considerar al alumno. ¿Por qué? Porque él es el que constituye el proceso de enseñanza y de aprendizaje. También esa actividad cognitiva, práctica y valorativa de los alumnos, que es mi responsabilidad. Entonces, siempre lo tengo en cuenta.
también los procesos de socialización, por eso lo digo que mi didáctica es integradora, porque soy muy ambiciosa y esa parte de socializar y comunicarme con los niños y ellos también, esa libertad, ese ambiente de respeto. Y yo me he dado cuenta que, aunque yo no tuve la cultura de la lectura, ese hábito a mí me ha costado muchísimo, porque leo porque si tengo una duda, pues leo, ¿no? Ya se desarrolló con el tiempo. Pero a mí, en lo personal, hasta la fecha me cuesta mucho la lectura. No es así como tan sencillo, ¿no? Como se cree. Entonces, yo he visto que eso formo niños lectores, niños interesados por platicar, o sea, leemos algo y lo comentamos. Yo creo que es un reflejo de lo que a mí me hizo falta en mi niñez, lo reflejo mucho en ellos. Además, de desarrollar pensamientos reflexivos y creativos. ¿Por qué? Porque cada niño tiene su propia esencia. Entonces eso hace que podamos establecer relaciones en cuanto a la práctica social, ¿no? Ese es para mí. Yo creo que he pasado por varios grupos y en ocasiones los padres han sido generosos, me han dado su cariño, su amor, pero en otras ocasiones no. Entonces, algunos padres me rechazan, algunos padres me dicen, no, es que usted no sabe nada, maestra. Entonces, dije, aquí está el desafío, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo los invito a que me digan en qué me equivoco y esto. Y eso rompe, de alguna manera, tengo esa habilidad, la habilidad social, para poder entender, o como ahorita últimamente se maneja mucho el término empático, entonces al comprender eso me facilita mucho mi trabajo. Entonces de repente hay grupos que son súper difíciles, no los niños, los papás, y cuando menos lo esperan ya están de este lado, estamos platicando, estamos conversando sobre el niño, sobre cuestiones personales, todo, o sea, a mí me gusta que se integren desde esa parte social, todo lo que el niño va a construir, sus objetivos, sus sueños, sus propósitos. Bueno, esa es para mí una didáctica. Y me gustaría pues agregar que hay en una investigación que estaba, porque estas preguntas que me hiciste me resuenan mucho, pero hay una frase que dice Paredes y que dice que la acción de la praxis docente implica realizar el plan de acción. Y ahí viene esa parte, la que me corresponde a mí, que Claro. es de planear pues todos esos contenidos académicos y que me va a ir dando pues la pauta para que se logre esto, ¿no? Desde ese enfoque competencial que son las habilidades, las aptitudes y los conocimientos. Perfecto. Oye, ¿y cómo es una clase en la actualidad tuya? Obvio, tomando en cuenta aquí la parte que tenemos hoy del contexto, me encantaría que de alguna forma pudieras contemplar en tu respuesta las dos partes, ¿no? La situación presencial y hoy cómo la adecuaste a este formato a distancia, ¿no? Bueno, sí, es cierto, ¿no? Ahorita son dos contextos diferentes, pero bueno, el primero, que es el que me encanta estar en el aula. Yo siempre he pensado que a partir de que me he profesionalizado, he encontrado más herramientas. Cuando yo estaba en la comunidad, yo me preguntaba, es que lo que hago no es suficiente, yo me lo preguntaba. Y es verdad, porque a veces uno llega y pones tal contenido, ¿no? O nada más por cumplir. Pero yo me di cuenta que, bueno, en mi proceso, mis clases, me di cuenta que podía abarcar el contenido, que podía aprovechar los materiales con los que cuentan los niños. Esto me sucedió en una comunidad, porque yo estuve trabajando en particulares, entonces te acostumbras y no era lo mismo. Y entonces así como que los papás empezaron pues no estaban de acuerdo y después dije, a ver, detente un poco. Entonces, desde ahí, tenía yo que modificar mis clases
en diferentes contextos, o sea, no es lo mismo la ciudad, no es, eso es para comenzar, ¿no? Tomando esas cosas Claro. en cuenta. Tú dices, ¿cómo es mi día de clases? Bueno, pues primero tengo que conocer cómo son las personas. Entonces, aunque es difícil, no es imposible. Entonces, en mi experiencia, en mi trabajo actual, me sirvió la experiencia anterior y yo llegué así, tranquila, a ver, tranquila, no empieces a pedir esto, lo otro, que no sé qué, que vamos a ver, no. Entonces, desde ahí, esa experiencia me sirvió muchísimo. Ahora, primero conozco no solo a los niños, sino a los padres y su contexto. Entonces, luego te das cuenta, ¿no? Cómo está la situación y comienzo, me dieron un grupo de tercer grado y los papás hago una junta, ya sabes, se hacen las reuniones y exigen, no, es que maestra, no sea tan dura con los niños porque vienen de segundo grado y más o menos. Escuché todas sus peticiones y las consideré. Entonces, vamos a trabajar saberes previos, ¿no? En cada asignatura. ¿Qué conoce el niño? Vamos a trabajar de esa manera. Me gusta mucho que hablen los niños, me gusta que participen, me gusta que se respete el turno. Entonces, el primer día de clases, reglas, reglas, ¿no? Esperar mi turno, ese es por ley, yo creo que todos trabajamos las reglas y conforme van pasando las asignaturas, me gusta mucho los juegos. O sea que, por ejemplo, vamos a ver matemáticas. Entonces, las fracciones, recuerdo mucho una actividad que los niños estaban súper emocionados y fue algo así de que los motivó a, pues, aprender el proceso de las fracciones. Y en ese día, pues, bueno, vimos primero qué son las fracciones, vimos, utilicé un material, primero, pues que pudieran tocar, hicimos hot case y estaban súper contentos los niños porque hicieron la receta, llevé una estufita eléctrica y empezaron a hacer, cada quien hizo su hot cake y ya luego de manera individual, cada niño tenía que dividir en 8 partes iguales o en 4 partes iguales. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, después puse otro juego donde hice 2 equipos y tenían que pasar al pizarrón y anotar a lo mejor una fracción o anotar resolver alguna operación de fracciones. Entonces, siempre trato de que sea dinámico, que también que sea conceptual, siempre, o sea, eso es lo básico, el concepto. Fíjate que a mí, yo me daba cuenta que tuve un grupo y formaba niños con más habilidades que más conceptual, como que dejaba ese lado. Entonces, después, en observar mis prácticas, me di cuenta que esos 3 aspectos importantes no los tenía que dejar. Otra era que, por ejemplo, yo veía que a algunos niños no les interesaba o que digo, pues no le tomaba mucha importancia, porque yo decía en el proceso, pues va a aprender, pero no, yo decía, ¿por qué? Entonces me daba cuenta que me acercaba a ellos y pues ellos me decían, no, lo que pasa es que no, maestra, no entiendo, o sea, y sí, o sea, era así, cosas que tú dices, no, pero ¿cómo es posible que no lo comprendas? ¿A qué me refiero? Yo le decía a una niña, dibuja un pastel, un círculo, y lo divides en 8 partes iguales. Entonces ella lo hacía bien y le decía al otro niño, bueno, ahora tú lo vas a dividir en 6 partes iguales. A la hora de fragmentar en 6 partes iguales, era el detalle. O sea que la percepción de lo que es las partes iguales todavía no quedaba, en el niño no quedaba claro. Y ahí partía regresar hasta esa parte y explicarles, ¿no? Porque a veces uno da por hecho que comprenden qué son las partes iguales. Entonces, me gusta recopilar actividades, juegos, teoría y ese valor, esa actitud que tienen acerca de lo que están aprendiendo. Si no hay un interés, es por algo, es por alguna razón. Entonces, los niños
tiene uno que tener como que un ojo clínico, porque los niños muy pocas veces te dicen o te expresan eh, cuáles son o sea, no te expresan cuál es su duda. Muy pocos claro, lo hacen y ahí se quedan, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que trabajo desde la bienvenida, la fecha, no la dejo de poner nunca, porque aunque sean grupos que a lo mejor dices tú ya lo saben, no es cierto, niños que no, los saberes previos, el desarrollo de ese tema, y al final vuelvo a retomar una actividad para ver si ya quedó claro. Me gusta mucho también que los niños se involucren, que participen, que hagan preguntas. Hay niños muy tímidos que al final se involucran demasiado y se ven más seguros, más alegres, más. ¿Por qué? Porque se consideran y siempre como que manteniendo ese respeto, ¿sí? Esas diferencias que tienen, fortalecerlas con el grupo. No sé si me di ahí a sí, explicar. claro, claro que sí. Bueno, Ujú. ahora la siguiente pregunta, ya para acercarnos a la situación central de aquí de la pregunta que vendrá después, yo te diría si considerarías que hay una relación particular entre ser mujer y ser docente. Ya depende de lo que tú me digas, sí o no, pues me dices el por qué. Ujú. Si hay una relación particular entre ser Mujer y ser docente. aquí. Ujú. Bueno, pues es así como de que sí, no. Ok, no, adelante. Bueno, yo creo que yo tengo como que el porqué, no sé si sí o no, pero yo tengo Vale, adelante. el porqué. O sea, yo considero que tanto la mujer como el hombre Ok, tienen las mismas posibilidades de cambiar la vida de un niño. O sea, yo para mí, pues sí hay una relación, pues bastante, es mucha, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña que me acuerdo que las maestras y los maestros, este, en especial recuerdo a la maestra Blanca y al maestro Guillermo. Ellos me daban en primaria. El maestro Guillermo así con su bigote, yo lo veía muy guapo, y la maestra Blanca usaba así como un corte de honguito. Entonces, esos maestros, pues era un hombre y una mujer, ¿no? Irónico. Entonces ellos, pues me animaron a estudiar, yo me acuerdo. Yo era una niña, pues de escasos recursos, muy humilde, y ellos veían en mí una gran alumna. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que admiré la docencia, porque la maestra Blanca y el maestro Guillermo me trataron con mucho cariño, con mucha educación, con lo que es específico de la escuela, que es enseñarme. O sea, ellos no veían mis barreras sino que ellos se dedicaron pues a enseñarme. Y yo creo que pues yo creo que sí hay mucha relación entre ser mujer o ser y ser docente. docente. O sea, yo creo que pues Pues para mí yo creo que es muy importante, ¿no? Que, o sea, hablando del género masculino y femenino, pues yo creo que ambos podemos. Bueno, a lo mejor me voy por otro lado, pero no sé por qué se me viene esa idea. Pero yo creo que puedo, ¿no? O sea, como ser mujer, pues puedo ser docente, puedo ser cualquier profesión, ¿no? Claro, Pero más yo pienso que la cultura que tenemos, pues como que le da muchas responsabilidades a la mujer de que debe de educar a los hijos, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí pueda tener así como que cierta relación, pero yo lo veo más así de que, pues a veces porque te nace, porque he visto un ejemplo, no sé, como que me quedo todavía vagando. ok. Bueno, ahora la pregunta central de todo ese trabajo, de lo que se va a realizar también de manera posterior, pues es la siguiente pregunta y tiene que ver con ello. Aquí es lo que tú nos comentes, ¿cómo educa una mujer? Bueno, es que, Lo mira, que se te venga a ti a la memoria. sí, yo tengo un dilema y es una cuestión de más o menos lo que te decía anterior, de que,
pues nuestra cultura tiende a considerar a la mujer, sin verlo en el lado profesional, como la parte central de la educación de los hijos. Entonces, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo cuando ya tienes la profesión, cuando tú eres un profesionista, ya no vas a enseñar lo mismo que en la casa, como madre, bueno, yo lo digo como mujer, sino Claro, que vas a considerar aspectos muy importantes dentro desde la formación como docente, los tienes que considerar a la hora de trabajar en el aula. Entonces, yo creo que la clave para que cómo educa una mujer, yo creo que la clave es pues la profesionalización. Yo sé que en nuestro país muy poco se invierte en los maestros y para mí, estudiar ha sido una gran inversión para mí. Para mí ha sido una gran inversión porque me ha sacado de un mundo difícil, un mundo de discriminación, de bullying, un mundo de pobreza. Entonces a mí la educación me ha dado cosas que yo puedo decir, porque hay mucha gente que piensa que la educación no sirve, cuando yo creo que la educación sí sirve. Ahora, como a mí me sirvió, como yo tuve muchos ejemplos de maestros, no de mi familia, porque yo no tengo familia docente, sino que fue el contexto en claro. el que yo me di cuenta que ser maestro o maestra te implicaba no solo un trato digno, sino que era una exigencia, pues aprenderte las tablas, una exigencia de que, bueno, tienes que aprender a sumar y a restar y a multiplicar, no era de que, ay, pues ahí a ver si lo hace. No, era que tú tenías que aprender. Yo de las cosas que más me acuerdo y que me enseñaron muy bien fue ahorita no me acuerdo, ¿no? Lo de las agudas, graves y esdrújulas, ¿no? Claro, Cómo se acentúan. Entonces, yo siempre que estoy escribiendo, ay, no, esta es aguda. O sea, así lo pienso, ah, esta es grave. Ah, estas esdrújulas. Todas las esdrújulas se acentúan. Entonces, ese tipo de conocimientos que mi maestro o mi maestra me enseñaban, o sea, se me quedó porque eran maestros dedicados y eran maestros que yo me acuerdo que decían, no, pues tal taller, tal curso, tal, esta cosa, ¿no? Entonces, hay maestros, porque dice la pregunta, ¿cómo educa una mujer? sí, claro. Yo creo que más que nada, si la pregunta es, ¿se refieres a una mujer que tiene una familia o una mujer que es profesionista? Porque yo como madre soy muy diferente, aunque yo aplico mucho de lo que sé, lo aplico en mis hijas, pero como profesionista es otro tema. ¿Por qué? Porque pues ahí voy a contemplar muchos aspectos por ejemplo, ahorita, ¿no? Nuestro programa. Cada país tiene un programa y yo no puedo, o sea, decidir, o sea, sí tomo la decisión, pero yo no puedo andar por el mundo como, yo le digo mi Biblia, o sea, ¿qué es lo que yo voy a enseñarle? Entonces, considerar cómo educo, considerar los aspectos, lo mencionaba anteriormente, conocer al grupo, conocer su contexto, conocer a los padres. Eso me va a permitir adentrarme a cómo piensan los papás, cuáles son sus expectativas, porque hay expectativas del maestro que le va a tocar a mi grupo. Hay mucha, ¿cómo le podría decir? Mucho desánimo por parte de los padres y lo hemos visto, mucha desvalorización de los maestros, porque cuando estamos en un aula no lo aprovechamos, ¿no? Algunos, ¿no? Y yo trato de aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, si hay pocos recursos
que nos están dando, si hay muy poquitos recursos, bueno, pues entonces voy a aprovecharlo. A mí me gusta mucho aprovechar los libros de texto gratuito que otorga la SEP. ¿Por qué? Porque en ellos hay mucha información y a veces quisiéramos actualizarnos y usar el internet, pero no tienen ni computadora los niños, o no hay un medio, o hay una computadora, en este caso sería la mía, y sí la llevo y sí la usamos y se los proporciono. Pero desgraciadamente en la situación en la que nos encontramos, un maestro educa con los recursos que tenemos y con los que disponemos. Entonces, comentaba anteriormente que formo niños lectores. Yo me centro en que lean. ¿Por qué? Porque esa es la base para que ellos puedan más adelante seguir cultivándose. Entonces, leemos, que llega el momento que me sorprenden, porque ellos solitos cuando los veo ya están leyendo. ¿Qué estás haciendo? Había un niño que él solito se empezó a llevar libros, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Y fue de los niños, eso fue de una comunidad, de los que no estudió preescolar. Y él aprendió a leer. Así aprendió a leer, y entonces yo me dije, o sea, wow, y hay muchos padres que me dijeron, es que usted pierde mucho tiempo con la biblioteca, pero pues yo organizaba mis actividades. Entonces, para mí educar significa que el niño lea, y no solo por leer, sino que lea de diferentes géneros, informativos, cuentos, leyendas, poemas, narrativos, novelas, noticias, chistes. Yo creo que esos portadores de texto son la base para la sociedad, para que se vuelva, o para volvernos más cultos, o sobre todo tener un panorama más abierto, más vocabulario. A veces hay muchos niños tímidos y cuando leen empiezan a desarrollar más el vocabulario. Bueno, para mí Perfecto. eso sería educar. Ok. Bueno, ya de todo este trayecto, algo así en especial que tú distingas del primer día de clases, del que fuiste, hasta el último que haya sido de este 2020. Algo en lo que No, tú hayas sentido modificación. definitivamente no es la misma. No es la misma porque esto que, por ejemplo, lo último que he compartido, yo creo que sí lo he practicado en las veces que he estado trabajando, lo he practicado, pero hasta hace estos años he logrado realmente que los niños tengan ese interés por la lectura. Entonces, mi práctica profesional no es la misma. ¿Por qué? Porque me costaba mucho la planeación, me costaba mucho organizarme. Entonces, todas esas herramientas que ahora tengo, que tengo una agenda, que tengo mis planeaciones, que ahora tengo esa habilidad de poder organizarme, no la tenía antes. Y yo creo que de eso se trata cuando uno quiere seguir mejorando, de que tú observes tus prácticas, en qué estás fallando o qué te hace falta, y se lo agregues a la nueva, a tu nueva experiencia. Perfecto. Ahora, pues estás con niños pequeños, pero dentro de todo esto, ¿qué estilo de aprendizaje, independientemente que sé que me vas a decir que son diversos, que cada uno tiene una manera, en el desarrollo de tus clases, en el desarrollo de tus materias, ¿con qué estilo de aprendizajes o de aprendizaje crees que tus niños funcionan mejor? Como que ellos digan, este es el sello de la maestra Paula, esto vamos a ver con ella. Casi me Pues queda claro un poquito ahora, pero podríamos escucharlo, ¿no? mi estilo de aprendizaje es el social. Entonces, pues son niños que formo para que puedan entablar una comunicación entre ellos, conmigo, con los que se encuentran a su alrededor. Y
Hay niños hay el niño que habla más, ¿no? Siempre hay un niño que habla más en el grupo. Entonces, lo discriminan. Le digo, pero es que así debemos de ser los seres sociales, debemos de hablar, pues debemos de platicar, debemos comunicarnos, vamos a platicar. Entonces, yo creo que esa es siempre, te comentaba, ¿no? Que formo niños lectores y eso para mí es mucho orgullo porque yo cuando era pequeña yo hubiese querido poder leer un libro, que alguien me orientara. Yo me acuerdo que le pedí a mi mamá, me cómprame un libro. Y mi mamá, ¿sí qué? Y pues ahora tengo todos los libros que quiero porque me los puedo comprar y muchas veces me los regalan y incluso los libros de texto a mí me encanta cuando están nuevos, me encanta olerlos y yo pienso que incluso la maestría, el enfoque narrativo es así como de yo me quedé wow, o sea, si no tengo los medios, ¿cómo puedo hacer una clase súper divertida? Ay, no me acuerdo de bueno, vi un documental y, y dices tú, depende como tú estés hablando en ese momento. Si tú estás decaído, pues cómo va a ser tu clase. Si tú estás positivo y de repente esto y lo otro, no, o sea, yo me quedé impactada en la parte narrativa. O sea, para mí, mi estilo de aprendizaje es lo social. O sea, yo me quedo porque sí, pues están los activos, reflexivos, pero para mí lo mío es lo social. Perfecto. Platícanos, debes tener muchas, por lo que nos has platicado, pero platícanos una anécdota en la que consideres que tú te identificaste como docente o que te identificas. Bueno, sí, pero la más sorprendente, tengo un sueño de poder ser escritora, investigadora, o sea, yo así eso lo visualizo. Entonces, cuando yo di preescolar, porque también tomé esa decisión de decir, me voy a quedar un ciclo escolar en este grupo, porque pues yo cubría interinatos y ya ve que son 2, 3 meses y luego te cambian de escuela y ya yo me había encariñado, ya me había ido con las mamás y ya se fue la maestra. Entonces me cansó eso y decidí buscar una escuela particular. No sería lo mismo el pago, porque realmente yo soy honesta, o sea, uno sufre mucho en la cuestión económica como maestro, cuando es más, y sobre todo cuando es particular. Pero yo tenía como que una meta, o sea, después de que yo trabajé con la maestra de Libertad, que me asesoró, como que fui muy ambiciosa y yo quería conocer, tenía como que esa curiosidad. Y entonces lo que más me identifica fue en el nivel preescolar, di primer grado y yo me quedé maravillada con los niveles de escritura de Miriam de Nemirovsky y yo, o sea, fascinada, hasta me da escalofrío, porque yo vi, o sea, yo vi cómo el niño comienza con sus primeras líneas, todo sus primeras grafías y cómo pasa a un nivel presilábico. Entonces, incluso dejé niños casi silábicos de primer grado, sin tener que estar con el método tradicional. O sea, todo era un proceso. Estaba yo en un diplomado de preescolar. Entonces, para mí fue la experiencia más bonita porque eran niños chiquitos de primer grado y que escribían poemas, que escribían obras de teatros, que hacían obras de arte, dibujos, pintaban a su nivel y yo hacía exposiciones, explicaba a los padres qué significaba esa línea que hacían y que tomé evidencia y todo eso fui tomando evidencia y cómo se transformó ese rayón en algo o cómo su nombre que empezaron luego de un rayón empezó como esas rayitas que salen en la maquinita, ¿no? Cuando estás en coma. Entonces, cómo se fue transformando esa escritura, para mí fue algo sorprendente, porque lo viví y me establecí por un año. Lo que más me gusta de mí en esta anécdota es que como que sé hacia dónde voy y cuando tengo esa sensación
me siento muy segura, porque ya que terminó ese ciclo escolar, le dije a la directora, maestra, yo hasta aquí trabajo con usted, porque no sé si sea muy egoísta de mi parte, pero lo que yo quería ya lo había obtenido. Entonces, en ese momento era otra vez cubrir interinatos. ¿Por qué? Porque la pagas, o sea, voy a ser honesta, la pagas muy diferente en una particular y en en la de gobierno. Tarda, pero la parte económica es mejor. Entonces, pues yo tenía a mi niña, yo quería una condición de vida mejor. Entonces, esa experiencia, hasta la fecha, los padres, a veces ese tipo de cosas sí me apena un poco porque desde ese entonces quedó así como que la maestra Paula es muy inteligente y yo así de que, porque yo les expliqué, o sea, me tomé el detalle de hacer un informe al final del ciclo y les expliqué todo eso que decía esta investigadora, esta señora Miriam. Entonces, pues me quedé muy cautivada con ello y yo lo compartí con los papás y se quedaron asombrados y hasta la fecha me reconoce. Entonces, para mí fue una gran experiencia que me permitió seguir estudiando, seguir centrándome en aprender un poco más. Yo creo que yo no me siento así inteligente, yo me siento curiosa. Eso es lo que me hace así de que querer aprender, porque de alguna manera me gusta mucho la docencia y en un futuro yo quiero escribir, yo quiero hacer investigación de la educación, aunque no sé para dónde, cómo, pero digo, bueno, ya estudié una maestría, ya adquirí Claro. otras habilidades, etcétera, ¿no? Algo me va guiando hacia lo que yo quiero, ¿no? En un futuro. Perfecto. Oye, ¿y cuáles son hoy tus referencias teóricas que tengas como básicas para tu desempeño como maestra, como docente? Bueno, hace no tiene mucho tiempo que a mí me gustan mucho los audiolibros porque tengo un problema en la vista que se me irritan mucho los ojos, entonces pues ahora con la tecnología hay muchas facilidades. Yo creo que esa es una ventaja en la era que estamos y me gustó mucho un audiolibro que se llama Pedagogía de Immanuel Kant y que me abrió mucho el panorama sobre, sobre sobre pues lo que es realmente educar. Ahí al principio lo dice, que el hombre es el único ser que se puede educar, que se puede enseñar. Y otra que me encantó, una vez se la compartí a una maestra y que también la vio, es una película que se llama Una vida dedicada a los niños de María Montessori. También tengo algunos libros de ella que he ido adquiriendo poco a poco. Pues ya he mencionado a Miriam de Nemirovsky sobre los niveles de escritura, Emilia Ferreiro sobre la alfabetización. Sí. Ellos han sido la base con la que me he quedado asombrada. María Montessori, pues esa parte de ser primero doctora y después dedicarse toda su vida a la docencia, ser pedagoga, pues yo creo que me deja una gran enseñanza, ¿no? Más que nada, lo que más me gusta de María Montessori es cómo empieza a construir material para enseñarle a los niños con necesidades especiales. La verdad, desconozco si sean los términos correctos, me hace falta mucho empaparme, pero ellas han sido, pues, mis referencias teóricas, independientemente de los programas de la SEP, que me gusta mucho considerarlos, el material que otorgan, esos serían los que yo podría compartir. Perfecto. Y ya casi para cerrar, si te pidiera que tú dieras recomendaciones a las personas que quieran dedicarse a ser maestra, ¿cuáles serían? Yo creo que aquí, pues, haciendo un resumen, lo primero, pues, si algo te gusta y te apasiona,
Y si llega ese momento, esa oportunidad, como me pasó a mí, es aferrarse. Bueno, yo creo que ya cuando volví a retomar la docencia con ese proyecto de Fernanda y que la maestra me daba material y yo me lo devoraba, subrayaba, escribía, le preguntaba, esa fue un primer paso, que me aferrara yo a ese sueño y que Sí, ya no, a mí ya no me interesaba tener una plaza o tener, sino que lo que me interesó fue estudiar, prepararme. Entonces, ya lo de la plaza vino después, cuando yo me sentí segura de presentar un examen porque ya había estudiado, porque me empecé a profesionalizar, porque comencé a considerar que tenía una profesión. Me empecé a rodear de maestros que les gusta también estudiar, que les gusta realmente el ámbito de la educación como vocación. Entonces, y aparte de consultar todas tus dudas, hay siempre compañeros que te van a compartir sus experiencias y entonces cuando tú te vas a sentir identificada con un compañero así, pues ahí es, ahí es, y sobre todo los que leen. A mí me gusta juntarme mucho con maestros que leen, me gusta mucho que me cuenten, que me compartan sus experiencias con su grupo, cómo usan algunas estrategias de lectura. Hay una maestra que admiro mucho y esa maestra lee mucho y también me compartía libros y yo creo que esas recomendaciones es rodéate de gente que siempre te va a animar, que te va a motivar, no con palabras, sino con hechos. ok, perfecto. Y pues la última pregunta para cerrar con esta grata charla y todo este proceso que nos has comentado, que de verdad nos va a servir demasiado para todas las personas que van a ver y sobre todo ese reconocimiento y la valoración del ser docente, ¿no? Del quehacer por esa circunstancia que se daba mucho hoy, en la que en lo personal a veces no estaba de acuerdo cuando decían, ¿y ahora a quién le van a pagar la quincena? ¿Al maestro, al papá que está haciendo el trabajo del maestro? Y yo decía, qué difícil ver el comentario y a lo mejor no emitir alguna respuesta así como que media drástica, ¿no? Porque este es un verdadero trabajo y has dado un concepto mucho acá y es esa parte que a mí me encantaría que se reconociera, que es la parte de profesionalización, porque es verdadero eso, es un sentir independientemente de la vocación que se pudiera tener. Y para cerrar esto, pues yo te pregunto, ¿qué viene para ti como maestra y cómo te ves en el futuro? Bueno, pues lo primero, este año yo quiero concluir mi maestría, yo quiero mi título y parecía fácil, pero no es así tan sencillo. Hay una serie de procesos y de pasos. Después, después de terminar eso, me gustaría mucho trabajar en un posgrado, dar clases en una licenciatura. Me gustaría mucho poder lograr esa parte. Okay. Y también estoy esperando el examen de la promoción, pero horizontal. Me quiero preparar para ese examen. Entonces, eso, y así para el futuro, pues no quito el dedo del renglón sobre la investigación educativa, ¿no? O sea, Okay. yo pienso que si me preparo, no ahorita, pero así lo veo muy, me gusta, por ejemplo, este tipo de actividad que estoy haciendo contigo, me gusta mucho, prepararme, investigar, buscar, no sé. Y eso, pues yo creo que lo va dando la práctica. No, hombre, si yo me veo ahorita como empecé, pues no, ni la tecnología era así como que fácil para mí, pero me esfuerzo. Entonces, esas serían como que las principales, la parte emocional también, la parte espiritual, tener un equilibrio entre esas cosas que uno desea y pues
pues primero que nada, pues que sea la voluntad de Dios también en mi vida, porque al final de cuentas es el que va a decidir, ¿no? Yo puedo tener muchos planes y proyectos, pero al final está Él. Lo veo también como ese padre que me ha guiado, que ha estado ahí conmigo y que no me ha abandonado y que ahorita tengo pues una vida digna, una vida llena de logros y que los puedo compartir con mis hijas. Pues perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad, agradecemos aquí, yo le agradezco en lo personal el tiempo que te hayas tomado para poder llevar a cabo esta entrevista. Y pues para todos los que vean la entrevista en algún momento, pues tomen los tips, los consejos, las circunstancias, porque detrás de cada maestra, pues hay un sentir, hay un proceso y cada una tiene una forma de interpretar el proceso educativo, pero a mí me queda claro que las personas que van a estar apareciendo aquí con nosotros son personas que 100% consideran su trabajo como algo muy puntual y que se esfuerzan demasiado en lograrlo. Entonces, te agradezco una vez más y estaremos pendientes para la siguiente parte de las actividades. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien.